La casa que se tragó a mi hermano. Nunca he contado esta historia en voz alta sin que mi garganta se cierre. Hay algo en recordarla que despierta una sensación física, como si el aire se volviera espeso y la casa, esa casa, volviera a respirar conmigo. A veces pienso que escribirla es una forma de exorcismo. Otras, temo que sea una invitación. Mi hermano mayor se llamaba Daniel. Tenía 19 años cuando comenzó todo. Era alto, delgado, de mirada tranquila. No bebía, no se drogaba, no se metía en problemas. Estudiaba, tenía amigos, reía con nosotros en la mesa. No había nada extraño en él hasta que empezó a hablar de la pared. Ocurrió una madrugada. Yo era niño, dormía en la habitación contigua a la suya, separada apenas por un muro de hormigón frío y liso. Esa noche me despertó un golpe seco. Luego otro. Y después, un sonido que no supe identificar. Algo entre un arrastre y un roce húmedo, como uñas presionando desde el otro lado del muro. A la mañana siguiente, Daniel bajó a desayunar con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Dijo, con una voz que no le conocíamos, que alguien se movía dentro de la pared de su habitación. Que no eran ratas. Que no era el viento. Que era algo grande. Algo que se desplazaba con intención. Mis padres intercambiaron una mirada incómoda. Sonrieron con esfuerzo. Dijeron que serían tuberías, dilataciones, ruidos de la noche. Daniel negó con la cabeza. No, dijo. Me habló. Ese fue el primer momento en que sentí miedo real. No miedo infantil, no fantasías. Un miedo pesado, adulto, que se me quedó clavado en el pecho. Daniel insistió. Cada mañana era igual. Cada noche, decía, los ruidos comenzaban apenas se apagaban las luces. Primero el movimiento, lento, deliberado. Luego los golpes, siempre a la altura de su cama. Y finalmente, la voz. Me llama por mi nombre, susurró una vez. No grita. No susurra. Sabe exactamente cómo sonar para que yo la escuche. Mi padre revisó las paredes. Golpeó con los nudillos, pasó la mano, midió el grosor. Hormigón macizo. Sin huecos. Sin cavidades. Imposible que hubiera algo allí dentro. Aún así, durante semanas, Daniel no durmió. Empezó a ojeras profundas, a sobresaltarse con cualquier sonido. Ya no cerraba la puerta de su habitación. Una noche, desperté con un grito ahogado. Provenía de su cuarto. Me levanté en silencio y me acerqué al pasillo. La luz estaba apagada, pero la puerta de Daniel estaba abierta. Lo vi sentado en la cama, rígido, mirando la pared. Su rostro estaba blanco, sudoroso. ¿Lo escuchas? Me preguntó sin mirarme. No quise responder. Me quedé ahí, temblando. Entonces lo oí. No era un golpe. No era un rasguño. Era un deslizamiento, como carne presionando contra cemento. Y luego, claramente, una voz. No venía de la habitación. Venía desde dentro del muro. Daniel. Era su nombre. Dicha con su misma voz. Grité. Mis padres llegaron corriendo. La casa entera se llenó de ruido, de luz, de preguntas. Pero cuando encendieron la lámpara, el sonido cesó. La pared estaba muda. Daniel lloraba. Yo no dije nada. Nadie me preguntó. Desde ese día, la casa se volvió un lugar distinto. El silencio pesaba demasiado. Daniel hablaba menos. Comía poco. Decía que la voz ahora le prometía cosas. Que le decía que ahí dentro estaba a salvo. Que la pared no mentía. Quiere que entre, dijo una tarde. Dice que este no es mi lugar. Mis padres empezaron a discutir por las noches. Pensaron en médicos, en psicólogos. Daniel se negó rotundamente. Juraba que no estaba loco. Juraba que aquello era real. Y lo decía con una convicción aterradora. Una noche, nos despertó un estruendo. Un golpe tan fuerte que hizo vibrar los cuadros. Corrimos a su habitación. Daniel estaba de pie, frente a la pared, con los nudillos ensangrentados. Está más cerca, murmuró. Ya casi puede tocarme. A la mañana siguiente, Daniel anunció que se iría de la casa. Dijo que no podía seguir viviendo allí. Que la pared no lo dejaría en paz. Mis padres intentaron convencerlo de quedarse, de buscar ayuda, pero él ya había tomado su decisión. Esa fue la última vez que lo vimos con vida. Porque Daniel no se fue. Una mañana, su cama estaba deshecha, como si hubiera dormido allí. Su mochila no estaba. Solo faltaban unas pocas prendas de ropa. Sus documentos seguían en el cajón. Su pasaporte. Todo. Nadie lo vio salir. Nadie escuchó la puerta. Nadie escuchó pasos. Mi madre gritó su nombre hasta quedarse sin voz. Mi padre recorrió la casa una y otra vez. Llamaron a amigos, a familiares, a la policía.
Nadie sabía nada. Daniel había desaparecido sin dejar rastro. Pasaron los meses. Luego los años. La casa nunca volvió a ser la misma. Yo evitaba ese pasillo. Evitaba esa pared. A veces, por la noche, creía escuchar un roce leve, apenas perceptible. Nunca dije nada. 2 años después, mi padre decidió remodelar la casa. Quería cerrar heridas. Cambiar algo. Romper con el pasado. Iba a abrir una puerta nueva en el cuarto de Daniel. Recuerdo el sonido del martillo neumático rompiendo el muro. El polvo. El olor a cemento viejo. Y luego el silencio. Mi padre se quedó inmóvil. Dentro de la pared, en una cavidad imposible, estaban las prendas que Daniel supuestamente había llevado consigo. Dobladas. Limpias. Intactas. Y junto a ellas, un muñeco de trapo. Era pequeño. Tenía ropa hecha con retazos similares a los de Daniel. Su cabello era de hilo oscuro. Sus rasgos eran inconfundibles. Demasiado precisos. Mi madre cayó de rodillas. Yo sentí que el estómago se me vaciaba. El muñeco tenía algo más. En la espalda, cosido con hilo grueso, había un nombre. Daniel. Mi madre lo lavó. Lo guardó. Dijo que era lo único que le quedaba de su hijo. Han pasado más de 10 años. El muñeco sigue en la casa. A veces cambia de lugar. A veces, juro que su expresión no es la misma. Y algunas noches, cuando todo está en silencio, vuelvo a escuchar ese roce dentro de las paredes. Y una voz. Que no me llama. Todavía.